Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar profiteroles con crema de fresa. Vamos a necesitar 100 mililitros de leche, 110 gramos de mantequilla, 150 mililitros de agua, 150 gramos de harina, 4 huevos, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y una pizca de sal. En una cacerola colocamos el agua, la leche y la mantequilla. Lo llevamos al fuego hasta que hierva. Una vez que rompió el hervor, le colocamos el azúcar y la sal. Ahora agregamos la harina toda junta. Revolvemos y vamos a notar que enseguida se espesa. Lo dejamos en el fuego aproximadamente 2 minutos, fuego bajito, para que se vaya cocinando la harina. Vamos a notar que se despega de las paredes. Se vuelve una masa muy espesa y dejándolo 2 minutos en el fuego aproximadamente logramos que se evapore el agua y que se cocine bien la harina. Ahora, pasado ese tiempo, lo quitamos del fuego y dejamos que se enfríe antes de colocarle los huevos, porque si lo colocamos ahora que está caliente, lo único que vamos a lograr es que el huevo se cocine y no queremos eso. Entonces lo dejamos unos 5 o 10 minutos que se enfríe. Ahora vamos colocando los huevos de a uno. Lo abrimos en un bolsa aparte, le damos un poquito de batido para romperlo, para que no esté entero y sea más fácil de integrar. Lo vamos integrando de a uno. Vamos a notar que la masa se separa, pero continuamos batiendo hasta que vemos que está integrado. Recién cuando está bien integrado, agregamos el siguiente. Ahora en el último huevo colocamos la vainilla. Colocamos cuando la preparación está fría, así conserva todo el aroma. Nos queda una masa cremosa y espesa. Ahora lo colocamos en una manga con una boquilla redonda. Si no tienen boquilla redonda, a la manga la pueden cortar la punta recta para que le quede redondita. Y si no tienen manga, con una cucharita van haciendo las bolitas. En una bandeja, mantecada y enharinada, y si no le colocan un papel vegetal, vamos armando las bolitas separadas, porque como van a crecer un poco, entonces para que no se peguen entre sí. Ahora que la tenemos ya armada, con un poquito de agua, mojamos el dedo y vamos bajando los piquitos para que no se quemen al hornear.
Precalentamos el horno, 180 grados, calor arriba y abajo, aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Se van fijando según su horno. Cuando ven que se hincha y se empieza a dorar, así como están estas, quiere decir que ya está. Están doraditas por abajo, ¿ven? Ahora vamos a preparar el relleno. Necesitamos 400 mililitros de crema de leche o nata para montar, 45 gramos de Nesquik de fresa, 2 cucharadas de azúcar glass. Es muy fácil, colocamos el Nesquik de fresa y el azúcar glass en el bols, todo junto, lo removemos con una cuchara para que no salga volando el azúcar. Este Nesquik de fresa, si no lo consiguen, le dejo abajo en la caja de descripción el enlace donde yo lo compré, que como tampoco lo conseguía, lo compré por internet. Es riquísimo, la crema de fresa esta es deliciosa. Comenzamos a batir la crema hasta que espese. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, muy sencillo, pasa de estado líquido a estar bastante cremosa y pesada, espesa, y luego empieza a hacer surcos. Los surcos cada vez empiezan a ser más pronunciados. Y como ven ahora, por ejemplo, que ya está, cuando quitan la batidora, le quedan marcados los hoyos. Eso quiere decir que la crema está perfecta, que ya está, no sigan batiendo porque se les puede cortar. Yo hago esta prueba de colocar el bols hacia abajo para que vean que la crema está bien consistente y que no se cae. Pero si ustedes no tienen mucha práctica, no lo hagan porque se le puede caer la crema. Ahora lo colocamos en una manga con una boquilla rizada, le puse, y vamos colocando la crema. A los profiteroles les hacemos un corte con una tijerita. Se puede también hacer un huequito, un agujerito, y se coloca. Lo que pasa es que con el corte la crema o el relleno que vayan a usar se ve, entonces queda más tentador visualmente, queda más bonito y da más ganas de comérselo, claro. Y ahora lo vamos rellenando. Ven, como les decía, al tener el corte se ve más el relleno y queda más bonito, más tentador. Así rellenamos a todos. Y por último, preparamos un ganache. Debajo y al final del video les dejo el ganache este. Es muy fácil de hacerlo, se prepara en 5 minutos y van bañando los profiteroles. No completamente, así logramos que se vea también el relleno, simplemente queda como un sombrerito. Y aquí están terminadas, riquísimas, suave. La crema esta es deliciosa, la crema de fresa, y los profiteroles, la masa queda exquisita, deliciosa. No se la pierdan, y con este ganache, bueno, es una bandeja de lujo. Los invito a que la hagan, no se la pierdan. Debajo del video y al final del video les dejo cómo preparar el ganache de chocolate. También debajo del video les voy a dejar el enlace para comprar el Nesquik de fresa. Y también les dejo el enlace a mi otro canal, Cocinando con Jackie, para que me visiten ahí también. Tengo unas recetas muy ricas. Y si gustan, se suscriban también a él. Y cuando se suscriben le dan a la campanita donde dice todos, para que les lleguen los próximos videos. Bueno, no se pierdan esta delicia. Cualquier duda me la dejan en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Un besito. Chau, chau.